El telescopio espacial James Webb es el telescopio óptico más grande del espacio. Su construcción llevó un tiempo récord de 30 años y costó $10,000 millones. Aunque solo lleva en funcionamiento alrededor de un año, ya capta imágenes impresionantes de forma habitual. Pero el objetivo principal que se fijaron sus creadores no era, por supuesto, solo obtener fotos impresionantes, sino generar datos que confirmaran la teoría del Big Bang. Sin embargo, inmediatamente después de que comenzara a transmitir datos a la Tierra, empezaron a aparecer artículos que afirmaban que sus descubrimientos no confirmaban, sino que por el contrario contradecían el modelo del Big Bang. Un artículo, por ejemplo, titulado "El Big Bang nunca ocurrió" de Eric Lerner, se hizo especialmente popular en las redes sociales. Lerner hace una serie de afirmaciones muy provocativas, como que los nuevos datos están causando pánico entre los teóricos del Big Bang y que la existencia de ciertas galaxias estudiadas recientemente sugieren que el Big Bang no ocurrió. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Cuáles son estos nuevos descubrimientos? ¿Refutan el modelo del Big Bang? ¿Realmente están desanimados sus defensores por lo que ha revelado el telescopio espacial James Webb? Algunos conceptos de la astronomía existen desde la antigüedad, mientras que otros han surgido recientemente. Por ejemplo, la idea de que hay otras galaxias similares fuera de nuestra Vía Láctea surgió hace solo unos 100 años. Solo unas pocas galaxias son visibles a simple vista, e incluso al observar una a través de un telescopio, solo veremos una mancha tenue. Por lo tanto, incluso en el siglo XX, la mayoría de los astrónomos consideraban que estos objetos eran simplemente nubes de gas dentro de la Vía Láctea. Se creía que nuestra galaxia era la única. En los años 20 del siglo pasado, Edwin Hubble demostró que la galaxia de Andrómeda debía estar situada fuera de la Vía Láctea. Con el tiempo, cada vez más astrónomos reconocieron que estas islas del universo eran extragalácticas, es decir, que se encontraban fuera de nuestra propia galaxia. Los astrónomos sabían que las galaxias tienen muchas formas diferentes. Ya a mediados de los años 20, Hubble comenzó a clasificar las galaxias según un esquema que ahora se conoce como la secuencia de Hubble. Según esta clasificación existen galaxias elípticas, espirales e irregulares. Las galaxias elípticas se representan en la parte izquierda. Son grandes y redondas, con formas que varían desde esféricas hasta ovoides. Las galaxias espirales, representadas en la parte derecha del diagrama, son planas, con forma de disco, brazos espirales y protuberancias centrales. Algunas de ellas son espirales con puente, cada una con un puente entre el bulbo y los brazos. Por cierto, se considera que nuestra Vía Láctea es una espiral con un puente. Algunos astrónomos también consideran que las galaxias lenticulares constituyen una categoría aparte. Se encuentran en el centro de la secuencia, tienen grandes protuberancias y formas de disco aplanado, pero carecen de brazos espirales. Bueno, por último, las galaxias irregulares son aquellas que no encajan en las otras categorías. Suelen ser asimétricas y, como su nombre indica, tienen una forma bastante irregular. Ahora, conociendo estas variedades básicas, estamos listos para continuar. La secuencia de Hubble puede parecer que muestra una progresión a lo largo del tiempo, y según los astrónomos seculares, esto indica que las galaxias supuestamente están evolucionando desde las formas que se muestran a la izquierda hacia las que se muestran a la derecha. Pero no lo era, y el propio Hubble se dio cuenta. Hoy en día, la mayoría de los astrónomos evolucionistas creen que las primeras en formarse fueron las pequeñas galaxias irregulares. Luego se fusionaron para formar galaxias de disco y después, con el tiempo, las galaxias de disco se fusionaron y se convirtieron en galaxias elípticas. Otro error común es que se supone que este proceso fue el resultado del Big Bang. De hecho, las estrellas y las galaxias debieron formarse más tarde. Por lo tanto, si el modelo estándar del Big Bang es correcto, las galaxias no existían cuando se formó el universo, y se esperaba que esto continuara durante bastante tiempo. Exploraremos esto con más detalle un poco más adelante. Luego, hubo una época en la que las galaxias apenas comenzaban a formarse, y con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en el tipo de galaxias que vemos hoy en día. Por lo tanto, si pudiéramos de alguna manera mirar atrás en el tiempo, durante la mayor parte de la historia del cosmos, veríamos las mismas galaxias maduras que vemos hoy en día. Pero si siguiéramos mirando cada vez más atrás en el tiempo, acabaríamos viendo la época en la que se estaban formando las primeras galaxias. En otras palabras, si el modelo del Big Bang fuera correcto y si pudiéramos mirar lo suficientemente lejos en el pasado,
Veríamos un universo dominado por galaxias inmaduras que, según los estándares actuales, parecerían extrañas e irregulares. A medida que los telescopios mejoran, podemos ver cada vez más lejos en el espacio. En lo que respecta al Big Bang, esto significaría que, de hecho, estamos mirando hacia atrás en el tiempo. Aquí, por ejemplo, hay una fotografía muy conocida llamada Hubble Extreme Deep Field. Las galaxias de esta foto están tan lejos de nosotros que las vemos tal y como eran hace 13.200 millones de años. En otras palabras, la luz que emitieron tardó 13.200 millones de años en llegar hasta nuestros días. Según la lógica de los astrónomos evolutivos, a medida que miramos cada vez más lejos en el espacio y por lo tanto cada vez más lejos en la historia cósmica, deberíamos descubrir cada vez más galaxias irregulares. Durante muchos años, esto pareció estar en consonancia con las expectativas de los científicos evolucionistas. Sin embargo, al final resultó que las cosas no salieron tan bien. A lo largo de los años, los astrónomos han desarrollado modelos espaciales sobre cómo se formarán y evolucionarán las galaxias en el tiempo. A principios de la década de 2000, quedó claro que la formación de las galaxias llevaría entre 3 y 6 mil millones de años. Por lo tanto, si el modelo del Big Bang es correcto y nuestros telescopios pudieran observar lo suficientemente lejos en el espacio, sería posible ver la luz de las primeras galaxias. En otras palabras, deberíamos poder ver estas galaxias tal y como eran cuando se formaron por primera vez. Pero para ver esto, ¿hasta qué profundidad tenemos que mirar? Según el modelo del Big Bang, el universo tiene casi 14.000 millones de años. Así que si pudiéramos observar galaxias a una distancia que representara una mirada hacia atrás en el tiempo de entre 8 y 11.000 millones de años, veríamos el universo tal y como era cuando solo tenía entre 3 y 6.000 millones de años. No es fácil, pero los equipos modernos son perfectamente capaces de hacerlo, y a principios de la década de 2000 los astrónomos ya observaban con regularidad objetos a tales distancias. ¿Pero han visto los astrónomos el universo en el que las galaxias apenas comenzaban a formarse? No. En cambio, a medida que los astrónomos observaban cada vez más lejos en el espacio, a esas distancias alucinantes, seguían viendo únicamente galaxias masivas y maduras que, según los modelos seculares, no deberían existir, ya que, según esos mismos modelos, simplemente no habría habido tiempo suficiente para la formación de esas galaxias. Y aún así, existen. Allá por el año de 2004, se publicó el estudio de Gemini Deep Survey, en el que el astrónomo británico Carl Glazebrook, conocido por su trabajo sobre la formación de galaxias, comentó: esperábamos encontrar prácticamente 0 galaxias masivas más allá de hace unos 9.000 millones de años, porque los modelos teóricos predicen que las galaxias masivas se forman en último lugar. En cambio, encontramos galaxias muy desarrolladas que sencillamente no deberían haber estado allí, pero están. El estudio de 2005 utilizó el telescopio espacial Spitzer y un astrónomo del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, Yashen Huang, escribió sobre los resultados. Estamos descubriendo galaxias que nunca esperábamos encontrar, con una amplia variedad de propiedades que nunca esperábamos ver. El astrónomo del Observatorio Carnegie, Yves Lavey, añadió: estamos realmente asombrados. Estas son las galaxias más antiguas y primitivas descubiertas hasta la fecha. Su existencia no había sido prevista por la teoría. Me gustaría destacar algo. Según los modelos de la teoría del Big Bang, las galaxias masivas no deberían haber existido hace más de 9.000 millones de años. Esto supone solo unos 5.000 millones de años después del supuesto Big Bang, y las galaxias tardarían unos 6.000 millones de años en formarse. Sin embargo, también se han encontrado galaxias masivas a mayores distancias. Pero a pesar de todo esto, había un consuelo para los científicos evolutivos. Como dijimos, la mayoría de las galaxias irregulares se han descubierto a estas distancias. Por lo tanto, aunque no debería haber galaxias masivas allí, al menos la presencia de un gran número de galaxias irregulares era bastante coherente con las expectativas de los defensores de la teoría del Big Bang. Sin embargo, a finales de 2021, se lanzó el telescopio espacial James Webb, y todo cambió.
El tamaño total del espejo del telescopio James Webb es de 6,5 metros. Esto le da al telescopio una superficie de captación de luz unas 5,6 veces mayor que la del espejo del telescopio Hubble, que tiene 2,4 metros de diámetro y una superficie de captación de más de 25 metros cuadrados, frente a los 4,5 del Hubble. En resumen, su óptica es realmente más potente. Algunas de las primeras tareas de Webb consistieron en observar objetos y zonas que ya habían sido fotografiadas anteriormente. Aquí un ejemplo. La imagen de la izquierda fue tomada por el telescopio espacial Hubble y el de la derecha por el telescopio espacial James Webb. Obviamente el Webb está dando unos resultados excelentes. Fíjate en que el telescopio espacial James Webb no solo ofrece más detalle, sino que también muestra objetos que antes no se veían en absoluto. Resulta que muchas de estas regiones contienen muchas más galaxias de lo que se sabía hasta ahora. Eran demasiado tenues para ser vistas con otros telescopios, pero Webb puede verlas. Y la mayor parte de estas galaxias recién descubiertas no son galaxias irregulares, son galaxias de disco. Además, algunas de las galaxias que antes se creían irregulares han resultado ser, gracias a imágenes de mayor calidad, galaxias de disco. Por ejemplo, según un estudio de una zona ya investigada, resultó que tenía 10 veces más galaxias de disco de la que se pensaba. Aproximadamente la mitad de las galaxias observadas son discos. ¿Recuerdas que antes se creía que eran las galaxias irregulares las que predominaban a tales distancias? Se suponía que estas zonas indicaban las primeras etapas de la formación de las galaxias. Pero Webb ha demostrado que se trataba de una idea errónea. Ahora sabemos que estas regiones contienen muchas galaxias maduras. Incluso si miramos desde una perspectiva secular muy atrás en el tiempo, mucho antes de cuando se pensaba que las galaxias podían existir. Así pues, vemos que las imágenes de Webb de regiones ya estudiadas refutan las ideas de la teoría del Big Bang. Y además de esto, para observar el espacio con mayor profundidad de lo que otros telescopios son capaces, el telescopio James Webb fue diseñado para funcionar en el infrarrojo, ya que los objetos más distantes tienen un mayor desplazamiento al rojo, lo que significa que el espectro de su imagen se desplazará del rango visible al infrarrojo. Por lo tanto, el Webb fue diseñado específicamente para observar objetos con altos desplazamientos al rojo. Así, desde el punto de vista de los astrónomos, Webb puede ver objetos tal y como eran mucho más cerca en el tiempo del supuesto Big Bang. Dada esta circunstancia, surge una pregunta lógica. Al realizar observaciones de las regiones más lejanas que antes eran inaccesibles, ¿pudo Webb identificar esa etapa del universo en la que estaba lleno de galaxias inmaduras, aún en formación tal y como esperaban los cosmólogos seculares? No. En las imágenes más profundas de Webb aún se pueden ver galaxias maduras y masivas. En otras palabras, incluso en la etapa más temprana de la historia cósmica, ya existían galaxias maduras. ¿Desde cuándo? Actualmente se ha informado de la existencia de galaxias maduras que, según los modelos seculares, se formaron tan solo 230 millones de años después del Big Bang. Mientras que hace solo unos años, los astrónomos creían que las galaxias tardarían al menos 3.000 millones de años y posiblemente hasta 6.000 millones en formarse. Ahora tienen que lidiar con las observaciones de Webb de galaxias que, según su visión del mundo, ya existían tan solo 250 millones de años después del Big Bang, lo que supone solo el 8% de los 3.000 millones. En otras palabras, Webb muestra galaxias que desde un punto de vista secular, ya existían más de 2.750 millones de años antes de que se supiera que hubieran aparecido. Una inconsistencia absoluta. Y aunque esto resulta impactante desde un punto de vista evolutivo, el problema es en realidad aún más profundo. En aquel momento, estas galaxias no se estaban formando, sino que ya lo habían hecho. Esto significa que el proceso de formación real debió de haber ocurrido mucho antes. Investigaciones posteriores han revelado muchas otras inconsistencias con las predicciones de la cosmología evolutiva. Mencionaremos solo algunas de ellas que son fáciles de entender incluso para un espectador que no sea experto en este campo. Se han descubierto indicios de la existencia de una formación aún mayor. Algunas de las galaxias tienen aproximadamente el mismo desplazamiento al rojo, lo que indica que forman un grupo conectado de galaxias. Los modelos de simulación predicen que esta estructura no puede surgir de inmediato porque tarda tiempo en formarse, pero en estas imágenes ya está completamente formada.
Muchas de las galaxias lejanas son bastante brillantes. Algunas de ellas son comparables o incluso más brillantes que nuestra Vía Láctea, lo que significa que no son menos maduras que nuestra galaxia. Muchas de las galaxias descubiertas son bastante densas. Como se señala en este estudio, en algunas regiones la densidad de la masa estelar es 3 órdenes de magnitud mayor de lo esperado. En otras palabras, la densidad de estrellas en algunas de estas galaxias es 1000 veces superior al valor esperado. Por ejemplo, hay una amplia variedad de elementos como el oxígeno. Pero si el modelo del Big Bang es correcto, para que esto sea posible debe haberse formado ya al menos 2 generaciones de estrellas. La cuestión es que el modelo del Big Bang afirma que la explosión no pudo haber producido nada más que hidrógeno, helio, litio y posiblemente trazas de berilio. Así pues, el modelo sostiene que para que hoy en día existan elementos más pesados como el oxígeno, primero debieron formarse estrellas a partir del hidrógeno y el helio. Luego ardieron durante un tiempo y crearon elementos más pesados mediante la fusión nuclear, hasta que finalmente llegaron al final de sus vidas y explotaron. Y entonces los nuevos elementos más pesados se esparcieron por todo el cosmos. Solo después de que todo esto hubiera sucedido pudo haberse formado una nueva generación de estrellas, que posiblemente incluyera nuevos elementos. Las imágenes de Webb muestran galaxias que distan mucho de las expectativas de los astrónomos evolutivos. ¿Recuerdas? Webb solo lleva en funcionamiento alrededor de un año. Solo vemos los resultados de los primeros estudios, es decir, solo una pequeña parte de lo que se descubrirá y publicará en los próximos años. Es muy posible que se encuentren galaxias maduras a distancias aún mayores. De hecho, es razonable esperarlo, ya que no hay indicios de que nos estemos acercando a la supuesta época de la formación inicial de las galaxias. Como señala el astrofísico y profesor de astronomía extragaláctica de la Universidad de Manchester, Christopher Consellis. No hemos llegado al límite de donde se formaron los primeros objetos elípticos y esféricos. Tendremos que explorar desplazamientos al rojo aún mayores para ver si hay alguna galaxia esférica o en forma de disco ahí afuera. Pero a los científicos se les está acabando el tiempo cósmico en el que pueden buscar este supuesto periodo de formación de galaxias, a medida que Webb observa cada vez más profundamente en el espacio y por lo tanto desde una perspectiva secular. Cada vez más atrás en el tiempo, hay cada vez menos tiempo tras el Big Bang disponible para que se formaran las primeras galaxias. Esta crisis de las galaxias maduras se viene gestando desde aproximadamente 2005, pero ahora Webb también está echando leña al fuego. En la comunidad creacionista, muchos de nosotros esperábamos descubrimientos similares, pero Webb ha logrado resultados que son incluso mejores de lo que podríamos haber esperado. Entonces, ¿podría ser este el último clavo en el ataúd del modelo del Big Bang? ¿Significa esto que los astrónomos seculares están entrando en pánico, como afirman algunos artículos? Las nuevas observaciones están causando sin duda cierta confusión en la comunidad científica secular. Por ejemplo, resulta curioso encontrar las siguientes citas de astrónomos evolucionistas publicadas en los medios de comunicación. Los modelos no predicen esto en absoluto. ¿Cómo ocurrió esto en el universo en una etapa tan temprana? ¿Cómo se formaron tantas estrellas tan rápidamente? Esto va más allá de lo que predijeron los modelos. La realidad nos está volviendo locos. Nadie esperaba algo así. Ahora mismo estoy despierta a las 3 de la madrugada preguntándome, ¿hice algo bien? Sí, estas citas dicen mucho. Sin embargo, cabe señalar que solo significan que estos astrónomos no entienden cómo sus modelos de formación de galaxias podrían encajar con las nuevas observaciones. Pero esto no significa que cuestionen el modelo del Big Bang en sí mismo. Puede parecer extraño que los científicos evolutivos no estén respondiendo adecuadamente a estos datos. Salvo contadas excepciones, la comunidad astronómica secular acepta el modelo del Big Bang como un hecho. La mayoría de los científicos no cuestionan el modelo porque ni siquiera se les ocurre hacerlo. Y parece que a la idea del Big Bang se le ha otorgado un mandato de inviolabilidad y no se abandonará bajo ninguna circunstancia. Pero ¿nos obligarán las observaciones del telescopio James Webb a reconsiderar los modelos de formación de galaxias, la formación temprana de estrellas, etc.? Sí, sin duda. De hecho, este proceso ya ha comenzado.
Las observaciones de Webb son tan incompatibles con las expectativas seculares que parece lógico cuestionar el modelo más amplio que incluye el Big Bang, que fue el que dio lugar a esas expectativas en primer lugar. Sin embargo, como demuestra la práctica, es probable que ni siquiera unos resultados tan impactantes como los del Webb basten para refutar la cosmología del Big Bang. Descubrimientos anteriores ya han socavado este modelo, pero esto aún no ha tenido ningún efecto. Mencionemos algunos ejemplos de este tipo. El modelo del Big Bang viola las leyes de la física. O bien algo surgió de la nada, lo que viola la ley de conservación de la materia y la energía. O bien siempre ha existido algo, lo que violaría el segundo principio de la termodinámica, que establece que en un tiempo finito, toda la energía disponible para realizar trabajo útil terminará por agotarse y el universo entrará en un estado de muerte térmica. Pero lo vemos bastante vivo y lleno de energía útil. En cualquier caso, el Big Bang contradice las leyes de la ciencia. El único modelo cosmológico que logra explicar nuestro universo y que además es coherente con la física, implica la existencia de un acto creador por parte de un creador sobrenatural. El Big Bang requiere la introducción de un período inflacionario. Una historia completamente inverosímil sobre el inflatón, una partícula ficticia que no tiene nada que ver con la física, que se inventó únicamente para proteger el modelo de pruebas que, de otro modo, le habrían resultado fatales. El Big Bang requiere la idea de un multiverso, un número infinito de universos. Esta idea no solo es anticientífica, sino también absurda. Pero la comunidad secular la acepta de todos modos porque es necesaria para que el modelo del Big Bang explique, al menos de alguna manera, las leyes de la física, impresionantemente ajustadas, y el aparente diseño del universo. El modelo del Big Bang requiere energía oscura, una misteriosa fuerza antigravitatoria. Una vez más, algo que queda completamente fuera del ámbito de la física conocida y que fue propuesto para proteger una suposición evolutiva fundamental, conocida como el principio cosmológico, de ser refutada por la evidencia científica. Aunque los descubrimientos de Webb contradicen radicalmente las predicciones seculares sobre la formación de galaxias, esas predicciones pronto se modificarán para adaptarse a ellos. En comparación con todos los demás problemas fatales que tiene el modelo del Big Bang y todos los trucos a los que ha recurrido la comunidad evolutiva para protegerlo, crear nuevas predicciones para la formación acelerada de galaxias sería un juego de niños. El continuo respaldo al modelo del Big Bang, a pesar de la larga lista de descubrimientos que deberían haberlo enterrado, nos demuestra que no es un modelo científico en absoluto. Los modelos científicos se descartan cuando hay suficientes pruebas en su contra, pero el Big Bang se salvó de ello. Y todo porque en realidad no es un modelo científico. Es una ideología, es una creencia innegable que sostiene la comunidad laica. El telescopio espacial James Webb fue diseñado para revelarnos más sobre la estructura del universo. Y en su primer año de funcionamiento logró grandes avances en este sentido. Por el camino nos reveló algo más. Webb ha puesto de manifiesto el vacío de la cosmología moderna de los teóricos del Big Bang y hemos visto el fracaso de la mayoría de sus predicciones. Vimos una discrepancia total entre los datos observados y las predicciones de la cosmología evolutiva. Pero lo más importante es que vemos el universo tal como cabría esperar, como resultado de un acto creador, de un creador todopoderoso, plenamente maduro desde el principio. Tal y como está escrito en el libro sagrado de la Biblia, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Él puso los cimientos sobre los mares y las sostuvo sobre las profundidades. Amigos, gracias por ver este video. Si les resultó útil e interesante, ayúdennos a compartir esta información para que más personas conozcan la verdad. No olviden suscribirse al canal y apoyar nuestro ministerio mediático para seguir creando nuevos videos. Que el cielo nos conceda paz a todos. Esperamos verlos muy pronto.